Es una realidad, Manuela, que, digamos, te empieza a apretar realmente mal, porque te aprieta por el bolsillo y te empieza a ahorcar de a poco. Efectivamente, hay un gran contraste por el sufrimiento que está teniendo la sociedad. Te pongo un ejemplo más. Me hacían llegar desde Radio Sur de Parque Patricios, tuvieron que cerrar la emisión de la radio, no cerrar la radio, pero cortar la emisión porque no pudieron pagar la boleta de la luz, y Edesur les cortó la luz a ellos, a una radio comunitaria, claro, poniendo en juego también aspecto de la libertad de expresión, y todo el barrio, que es un predio comunitario, se quedó sin agua también, 356 familias, porque además, obviamente, para cortar los suministros no tienen, no tardan nada a vos, ¿no? Para cortarte la luz por algún problema, por ejemplo, en mi casa tampoco, todos estos días que hubo tormenta, tampoco hubo agua, pero para cobrártela son rapidísimos. Realmente, y para cortar también. Y para cortar también cuando vos no pagás, exactamente. O cuando el suministro anda mal, porque además también o para dártela cuando todo mal, cuando anda mal, para dártela demoran días. Exactamente, y además eso habla también de que se ha hecho un tarifazo y se lleva adelante un tarifazo que no implica cambiar el servicio, las condiciones o ningún tipo de mejora. Todas las medidas que está tomando el macrismo son para beneficio directo de los empresarios, y eso es lo que está en discusión también con el tarifazo. Ahora, para vos, que sos dirigente de izquierda, escuchar la palabra Fondo Monetario Internacional. Me revuelve las tripas. De la misma manera... soltó la mano en el 2001. Sí, de la misma manera que le pasa a la sociedad. Hay un estudio, ya se hizo una encuesta de opinión en un sondeo durante el fin de semana, el 75% de los argentinos encuestados le parece una medida inadecuada recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y además te cuento que lo que está en discusión ahora el Congreso, que es el tarifazo, pero que Macri va a vetar, por eso la solución no está directamente en el Congreso, sino en otras medidas de acción de lucha que se hagan, por ejemplo un paro general. Macri, este veto de Macri que quiere imponer, es condición impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Porque también hay que decirle a la gente, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Es una sociedad de beneficencia? No, ¿Es un club de amigos? El Fondo Monetario Internacional es una asociación de acreedores para beneficio de acreedores. Es decir, a vos te prestan plata, o sea, hay dos caras, el que debe y el que presta, para beneficiar al que presta. No cortar liquidez, le das plata a algún Estado en algún momento para que no se corte, pero las consecuencias son enormes. Y las consecuencias que pone el Fondo Monetario Internacional, porque encima Duhovne, que se piensa que no sé qué opina de los argentinos, que realmente no tienen capacidad de comprensión, evidentemente, o que son ovejas, le está diciendo que el fondo cambió. El fondo no cambió. Pero el fondo tiene una receta de ajuste brutal. Es como si que cambió el dólar, es lo mismo. No, pero además el fondo hizo tan ridículo. En sus informes del artículo 4 para la Argentina, que ya empezaron a hacer cuando Macri retomó sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional, las opiniones para la Argentina del Fondo Monetario son varias. Dice, hay que reducir el déficit fiscal, en particular los salarios, las pensiones y los gastos vinculados a los servicios. ¿Pero te acordás cuando vino el blindaje famoso? Yo trabajaba en un canal del Estado y nos recortaron el sueldo un 30%. A los jubilados le bajaron un 30% el sueldo. Hay que acordarse de eso. Y después fue a todos los empleados, que fue una medida, ¿te acordás?, inconstitucional porque iba contra la intangibilidad del salario. Totalmente. Pero hay que acordarse, yo trabajaba en el Estado y nos recortaron un 30% el sueldo. Bueno, yo era muy chica. Después del blindaje. Era muy chica, pero sí leí al respecto y mis papás hablaban de eso en mi casa. Nos Y sacaron todos el sueldo. ustedes están diciendo... Los jubilados 100 y pico son de recortes pesos. directos. Pasaron de 220 a 180. Pero además también es lo que está pasando en el mundo. Es la receta del FMI para Grecia, para España y para Grecia. todos los países que tienen problemas. La única salida que ellos tienen es el ajuste brutal. Pero eso nos lleva a un problema de qué pasa en la Argentina. El plan económico de Macri, el gobierno de Macri es un fracaso. Porque no se trata de que llegamos hasta acá solo por algunos problemas externos. Son todas las medidas que tomó el macrismo que llegaron a este punto. Liberalizar la movilidad del dólar, es decir, que se puedan fugar los capitales, que aquellos que exportan no liquidan las divisas, es decir, que los que vendan algo no traigan los dólares a la Argentina. Importar 500.000 autos al año. La cantidad de importaciones que han crecido son todas medidas que ha promovido el macrismo y ahora que han desfinanciado el Estado y que ahora nos vienen a hablar de que hay que resolver el ajuste fiscal con el salario de los trabajadores. No puede ser que siempre que haya un problema la paguen los trabajadores. Entonces eso nos lleva a otro problema también democrático. Macri ha estafado al pueblo argentino. Lo hizo en la campaña electoral. Entonces ahora el problema es cómo salimos de esto. Yo creo que no puede ser que lo paguen los trabajadores,
que no puede ser que no hagamos nada y que por eso la CGT tiene que llamar a medidas. La CGT no lo va a hacer. Hay que impulsarlo desde abajo, pero hay que entrar en otra discusión también, que el gobierno de Macri así no debería seguir y que el pueblo trabajador tiene que poder opinar. Entonces, desde ese punto de vista, una salida también podría ser el adelantamiento de las elecciones. ¿Por qué no? Si Macri mintió, Macri estafó y Macri está fracasando. Van a tomar medidas que van a afectar a todos los trabajadores y a las futuras generaciones con este endeudamiento brutal. Aún así los mercados están diciendo que hay riesgo de default. ¿Por qué vamos a empeñar el futuro de todos los jóvenes argentinos y no vamos a poder opinar al respecto? Hay un profundo problema democrático porque todo lo que se está resolviendo ahora y todas las consecuencias no aguantan a 2019. Ahora, si el gobierno fuera un poco más amplio y escuchara y buscara otra salida, sería un poco más beneficioso. Me parece a mí que lo importante ahora, si tuviera madurez política, es convocar a todos los sectores y ver la manera de llegar a un consenso, un acuerdo. Es que el problema es que Macri, primero que Macri no escucha ni siquiera al interior de Cambiemos y tienen un montón de cortocircuitos entre los radicales, Carrió, el propio PRO. O sea, Macri a lo único que escucha es a los empresarios y a esos capitales voraces que se están fagocitando los fondos del Banco Central y los ahorros, que son deuda, de la Argentina. Macri le miente a los trabajadores en las elecciones, le miente a la sociedad, es un gobierno, parece un patrón de estancia con las medidas que toma, no está escuchando a nadie y está tomando decisiones que son de profundas consecuencias, como recurrir al Fondo Monetario Internacional con todo lo que el fondo le va a pedir a la Argentina. Entonces yo creo que los que deberían opinar no son solo los empresarios, o Durán Barba, o Duhovne, o Carrió. Acá debería opinar toda la sociedad. ¿Por qué tienen que elegir solo ellos en su pequeño círculo y no decidir el conjunto de la sociedad argentina qué va a pasar? Según redondeame, así tengo... Sí, me parece eso, que creo que es importante. Hoy a la tarde también vamos a estar movilizando en el Congreso, que llaman sectores del moyanismo, Yasky, Micheli, a una movilización contra el tarifazo. Vamos a estar ahí, creemos que hay que estar en la calle, creemos que es importante que se entienda que no puede ser que los trabajadores paguen los platos rotos de este gobierno y de lo que se están enriqueciendo los empresarios. Manuela, muchísimas gracias. Muchas como gracias siempre, a vos.